Me llamo Santiago Ríos. Me jubilé hace unos años y pensé que la vida me reservaría horas tranquilas. No imaginé que la tranquilidad sería la antesala de algo que me arrastraría al borde del abismo. A los 61 cree que conoce las sorpresas del destino. Lo que descubrí sobre mi hijo, Mateo Silva, me llevó a un territorio que jamás hubiese imaginado. Mateo siempre fue de naturaleza introvertida, brillante, obsesivo con las ideas. Ganó una beca completa en el Instituto Novalab y se graduó con honores. Durante años estuvimos orgullosos de él, pero con el tiempo se fue cerrando. Se aisló de su madre y de mí. Pensamos, con la ingenuidad de los padres, que era una etapa, que la presión lo empujaba a retraerse. Nos equivocábamos. El primer indicio real fue algo trivial y perturbador: paquetes, cajas marrones sin remitente que aparecían en su habitación, objetos que nadie nos supo explicar. Mateo venía a recogerlos con prisas, sin detenerse a conversar. Una vez le pregunté y lo atribuyó al trabajo. No insistí. Si hubiera profundizado, tal vez hoy las cosas serían diferentes. La primera llamada vino semanas después. Un agente del FBI, una voz profesional que me preguntó por mi hijo. ¿Sabe usted dónde está Mateo Silva? Dijo algo de investigaciones relacionadas con actividades en la dark web. Le dije que no lo había visto en meses y me dejaran un número. Fue entonces cuando las dudas se hicieron compañía constante. No soy un experto en informática, pero manejo lo básico. En la casa quedó una vieja portátil que Mateo había olvidado. Tenía contraseña, la misma fecha de cumpleaños que siempre usaba, y al abrirla me encontré con un laberinto de carpetas, archivos, fotos, videos. Al principio pensé en proyectos, ensayos, artículos, pero cuanto más hacía clic, más se me helaba el cuerpo. Los nombres en los archivos eran fríos. Caso 7, sujeto 13, registro 3. Los videos mostraban rostros humanos reducidos a estados de dolor y confusión. No sabía cómo procesarlo. Las imágenes eran brutales: gente atada, cuerpos convulsos, voces que se ahogaban con una mordaza. Mateo detrás de la cámara narraba con una calma clínica, como si dirigiera una clase o un experimento. En uno de los archivos, sujeto 13, aparecía una joven de 20 y tantos, atada a una mesa, cables y jeringas rodeándola. Mateo describía dosis, tiempos, reacciones, palabras de laboratorio mezcladas con un sadismo que no pertenecía a nadie que hubiera sido mi hijo. Detuve la reproducción. Me quedé inmóvil, la laptop encendida reflejando las imágenes sobre mis manos temblorosas. ¿A quién acudir? ¿Al FBI, que ya lo investigaba y que quizá me vería como cómplice por haber manipulado equipos? Decidí confrontarlo. Tenía que escucharlo de su boca. Rastrearlo no fue sencillo. Mateo había borrado perfiles, cambiado rutas, desaparecido de las redes convencionales, pero conseguí que un viejo amigo suyo al que le debía un favor me diera una dirección: una nave industrial en las afueras, un edificio oxidado y con ventanas rotas. Fui al amanecer. La puerta estaba forzada. El olor dentro era como una pesadilla. Químico, rancio, a algo que no debía existir. Lo que vi en esa nave parecía escena de película, pero era real. Mesas de operaciones improvisadas, jaulas, frascos con etiquetas ilegibles, manchas en el suelo. Había notas manuscritas, fórmulas, un cuaderno con diagramas que combinaban anatomía y farmacología cinética. Encontré un video más y mi corazón se hundió. Mateo no solo documentaba el sufrimiento, lo inducía. Parecía fascinado por los límites de la conciencia humana, por lo que una mente podía resistir o quebrarse ante determinadas sustancias. Un gemido me guió hasta una puerta cerrada. La derribé. En la penumbra, encadenada a la pared, había una chica muy joven. Moretones, cortes recientes, ojos que ya no pertenecían del todo a este mundo. La liberé con manos torpes. Intenté tranquilizarla, pero su mirada estaba partida. Lo que su mente había sufrido no se reparaba con palabras. Llamé al FBI esa misma hora. Llegaron en pocas decenas de minutos. Agentes con chalecos, linternas, trajes para recolectar pruebas. Entre aquellos rostros vi a una mujer que se presentó como la agente Morales. Su profesionalismo fue preciso. Sin embargo, noté una cautela en su trato hacia mí. El padre que descubre lo innombrable es al mismo tiempo un sospechoso potencial. Me tomaron declaración y me pidieron que me preparara para ir a la estación. Mientras esperaba, supe que mi vida se había fracturado.
Mateo estaba en libertad, pero no por mucho. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de noticias, interrogatorios y búsqueda. El equipo del FBI peinó la nave y encontró más pruebas, pero lo que hallaron era solo punta de un iceberg. Mateo había cubierto sus huellas con habilidad. La investigación se intensificó. La agente Morales me llamaba cada pocos días con actualizaciones silenciadas por la cautela de los protocolos. Yo, por mi parte, no pude mantenerme al margen. Copié los archivos de la portátil. No podía dejar que todo aquello tuviera la última palabra sobre las vidas de las víctimas. Cada noche revisaba correos, anotaciones, rastreaba direcciones y alias. Fue en ese rastreo cuando hallé una conversación que no encajaba con el resto. No era jerga técnica, sino intercambio entre Mateo y alguien firmado como Dr. Lorenzo Alcázar. He refinado la fórmula, escribía Mateo en uno de los correos. Los sujetos muestran una disonancia cognitiva pronunciada. No te detengas, respondía la otra parte. El objetivo es cruzar límites, no observarlos. Esto cambiará todo. La mención del Dr. Alcázar me heló. La agente Morales reconoció el nombre cuando le llevé las impresiones. Lo hemos estado rastreando, dijo en voz baja. Es un fantasma en la dark web, sin identidad sólida, muchas voces que lo nombran, pocos que lo hayan visto. Ella y su equipo creían que Alcázar era la mente maestra detrás de varias células que operaban en los rincones más oscuros de la red. Pero era intangible, un nombre que empujaba a otros a cruzar líneas. No bastaba esperar. Contacté a viejos conocidos de mis años en el servicio, hombres que sabían encontrar a quien no quería ser encontrado. Uno de ellos, Ramiro, aceptó mover hilos. Puedo tirar de algunos contactos, me dijo, pero esto es un lodo profundo. Mientras Ramiro trabajaba, yo seguí revisando pistas, preguntando en los sitios donde Mateo había pasado tiempo, buscando retazos de su vida anterior que encajaran con lo que ahora conocíamos. Una noche, en un bar de mala fama, me senté con el anonimato de quien fingía no buscar nada. Un hombre de barba rala, cicatriz en la mejilla, se sentó junto a mí. «Eres el padre del chico, ¿no?», murmuró. Se llamaba Marcos. Había acompañado a Mateo hasta que las cosas se volvieron difíciles, dijo. Habló de nombres, de susurros sobre Alcázar y de un rumor sobre un laboratorio en el desierto, una instalación olvidada, aislada del mundo. Pudo haber sido el sitio donde empezaron las pruebas, dijo. Un lugar viejo, lejos de miradas. Era una pista endeble, pero la única que teníamos. La agente Morales la tomó en serio. Verificaron las coordenadas, y cuando Ramiro se juntó con nosotros, su trabajo arrojó algo más, indicios que apuntaban a una instalación en el páramo de Salinas, un relicto de pruebas científicas abandonadas que ahora servía de escondite perfecto. El viaje hacia el desierto fue lento, denso, lleno de recuerdos que me golpeaban con cada kilómetro. La primera bicicleta de Mateo, su risa cuando resolvía un problema, las cartas que guardaba en una caja en la sala. ¿Cómo aquel niño curioso había devenido en alguien capaz de lo que vi en los archivos? La estructura que encontramos en Salinas era un vestigio metálico de otra época. Me oculté a cierta distancia, observé sombras moverse detrás de ventanas rotas. Entré con cautela y vi lo que ya conocía. Mesas de operación, equipos improvisados, frascos con soluciones de nombres incomprensibles. Allí, en medio de todo, vi a Mateo. De espaldas, de pie frente a una gran terminal, conversando con una figura envuelta en sombras. Un hombre alto con bata, cuyo rostro la penumbra se negaba a revelar por completo. Escuché palabras sueltas, piezas de una conversación que cortaban como cuchillo. Necesitamos más sujetos, decía Mateo en tono firme. La próxima fase empieza pronto, respondía la otra voz con esa calma glacial de quien dirige. Sentí algo dentro romperse en dos, el hijo que conocía y el operador de un horror sistemático. Tomé aire, la vieja costumbre de armarme de valor, y abrí la puerta. Mi grito, el nombre que ya no podía callar, resonó por el laboratorio. Mateo se volvió. En su rostro encontré sorpresa, luego enojo, luego algo difícil de nombrar. Detrás de él, la figura que había conducido tanto dolor permanecía erguida. Lo que sucedió después cambió todo. Pero esa parte de la historia, la que decide destinos, aún no la voy a narrar. Aquí termina esta entrega de la crónica, con una puerta abierta, dos miradas que se encuentran y una verdad que exige respuesta.
Cuando me pidas continuar, reconstruiré lo que siguió sin omitir nombres, pero sin revelar el desenlace final hasta que tú lo solicites. El aire dentro del laboratorio estaba cargado. Olor a óxido, electricidad y desinfectante. Las luces parpadeaban revelando un desorden quirúrgico. Mesas metálicas, bandejas con instrumentos, cables, pantallas encendidas que mostraban registros de pulsos y ondas cerebrales. Mateo se quedó inmóvil unos segundos al verme, como si no terminara de comprender que era real. El hombre que estaba junto a él, el que supuse era el doctor Lorenzo Alcázar, no se movió. Permanecía con la serenidad de quien tiene el control absoluto de la situación. «Padre», susurró Mateo, «no deberías estar aquí». Su voz era distinta. Había perdido toda calidez, como si hablara desde un estado mental donde la empatía ya no existía. Intenté acercarme, pero el hombre de la bata dio un paso adelante. Su presencia era imponente. Los ojos oscuros, casi sin brillo. En la mano sostenía una tableta donde las líneas de un gráfico subían y bajaban. «Interesante», dijo sin dirigirse a nadie en particular. No esperábamos visitas familiares. «¿Es usted Alcázar?», pregunté con un nudo en la garganta. «Los nombres son solo máscaras, señor Ríos», contestó con voz grave. «Pero sí, puede llamarme así». El tono no era de amenaza, sino de una superioridad científica, casi divina. Detrás de él varias cámaras grababan en silencio. Vi en las pantallas algo peor, transmisiones en directo desde la Deep Web. En la esquina inferior de cada cuadro, una cifra que subía sin detenerse, eran espectadores. Cientos, quizás miles. Me costó procesarlo. Aquello no era solo un experimento aislado, era un espectáculo, una exhibición clandestina transmitida en tiempo real desde lo más oscuro del Internet. Alcázar y su grupo estaban mostrando al mundo, a quienes pagaban por verlo, los límites de la mente humana sometida a dolor, miedo y manipulación química. «¿Qué has hecho, hijo?», dije, dando un paso más. Mateo bajó la mirada, pero no por vergüenza, parecía convencido de algo. «Estoy ayudando a comprender la conciencia, papá. Ellos no lo entienden. Nadie lo hace. Aquí no hay víctimas, hay pruebas. Avance científico». Aquellas palabras me perforaron el pecho. Había escuchado esa clase de razonamiento antes, en las voces de quienes cruzan la línea entre la curiosidad y la locura. «Lo que estás haciendo es un crimen», logré decir. «Lo que llamas crimen es ignorancia», intervino Alcázar. «Su hijo tiene una mente brillante, señor Ríos. Solo necesitaba guía. Y yo se la di. La Deep Web no es un basurero como cree la gente. Es el único refugio donde la verdad no se censura, donde el conocimiento puede florecer sin cadenas». Sus palabras eran inquietantemente convincentes, cada sílaba cargada de fanatismo intelectual. Me di cuenta de que Alcázar no buscaba dinero, sino trascendencia. Era un predicador de la ciencia sin moral, un dios autoproclamado de un culto digital. Mientras hablaba, uno de los monitores mostró algo que me heló. En una de las cámaras aparecía una figura femenina atada, con sensores en la cabeza. Su rostro era reconocible. Era la misma joven que había encontrado en la nave industrial. La habían capturado otra vez. La transmisión llevaba minutos en directo. Miles de usuarios comentaban en tiempo real en foros ocultos de la Deep Web, enviando donaciones, escribiendo teorías, compitiendo por adivinar cuál sería la siguiente fase del experimento. «Detén esto», ordené con la voz quebrada. «No puede detenerlo», dijo Alcázar. «Ya comenzó. Cada segundo que pasa más personas observan, la conciencia se propaga, el miedo también». Mateo parecía dividido. Su respiración se aceleraba, sus manos temblaban ligeramente. Había algo en su mirada, un resquicio de humanidad luchando por salir. «Papá, no entiendes. Todo esto tiene un propósito. Estoy tan cerca de descubrir cómo el cerebro se apaga y cómo encenderlo de nuevo». Esa frase me recordó algo que había leído en los cuadernos. El cuerpo no muere, solo desconecta la mente. Era la obsesión central de Mateo y su mentor. Buscaban demostrar que la muerte no era más que un error de percepción, un mecanismo que podía anularse. Pero el precio era el sufrimiento de otros. La tensión creció. Alcázar hizo una seña y dos hombres armados surgieron de las sombras. Parecían guardias o cómplices. Uno de ellos me tomó del brazo. Mateo gritó algo que no entendí, pero sonó como una orden. «Alcázar,
Sin perder la calma, se acercó y me observó como quien analiza una pieza defectuosa. No se preocupe, señor Ríos, su hijo terminará lo que empezó. Después de todo, usted también será parte del estudio. Esas palabras fueron la señal. Los guardias me sujetaron y me empujaron contra la mesa. Vi una jeringa brillar bajo la luz. Todo ocurrió rápido. Mateo intentó intervenir, Alcázar lo detuvo con una mirada y el caos se desató. Un disparo resonó. No sé quién lo hizo. El eco rebotó en las paredes metálicas. En los monitores, la transmisión en la Deep Web se interrumpió un segundo. Luego volvió con un símbolo extraño, un triángulo dentro de un círculo. Cuando abrí los ojos, la habitación estaba casi vacía. Solo el sonido de los ventiladores y el zumbido de los monitores. Alcázar y sus hombres habían desaparecido. Mateo estaba de pie, a unos metros, con la mirada perdida. Su camisa manchada. No supe si era sangre suya o de otro. ¿Qué hiciste?, pregunté con la voz ahogada. Tuve que hacerlo, dijo. No entiendes, lo necesitaba. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía del todo. Sentía el pulso acelerado y la visión nublada. Algo me habían inyectado. Mateo se acercó, me sostuvo la cabeza con cuidado y murmuró: «Papá, no todos pueden soportar ver lo que yo vi en la Deep Web. Pero tú vas a entender». Sus palabras se distorsionaban como un eco lejano. El entorno comenzó a girar. Los sonidos se mezclaron, sirenas, voces, pasos. Una luz roja parpadeaba en las pantallas. En una esquina, una cámara aún grababa. Antes de perder la conciencia, escuché una voz femenina gritándole a Mateo: «Al suelo, agente Morales, FBI». Y todo se fundió en negro. Desperté horas después en un hospital, esposado a la camilla. 2 agentes custodiaban la puerta. Una enfermera me explicó que me habían encontrado inconsciente cerca del laboratorio en ruinas. Nadie supo decirme cómo logré salir de allí. Mateo había desaparecido, Alcázar también. La agente Morales llegó poco después con una expresión que mezclaba alivio y agotamiento. Me explicó lo poco que sabían. El operativo había sido preparado para esa noche, pero todo se adelantó. Las transmisiones desde la Deep Web se detuvieron justo a las 3:33 de la mañana, la hora exacta en que las cámaras del laboratorio se desconectaron por completo. Sin embargo, las autoridades no pudieron rastrear la señal original. Los servidores estaban distribuidos en múltiples países, ocultos bajo capas de cifrado. Era como si toda la red se hubiera desvanecido. Morales me dejó ver un fragmento recuperado de la transmisión final. Una sombra humana frente a una pantalla, pronunciando una frase antes de cortar la señal. Era Mateo. Decía: «El experimento no terminó, solo cambió de plano». No supe si lo dijo para mí, para su mentor, o para todos los que observaban desde la oscuridad digital. Esa fue la última vez que supe algo concreto. Desde entonces, he recibido correos anónimos, imágenes borrosas, mensajes cifrados que aparecen en carpetas ocultas del navegador. Algunos contienen coordenadas, otros frases sin sentido. Pero uno, hace unos días, me heló la sangre. Decía: «El próximo sujeto está listo. Tú lo conocerás antes que nadie», y debajo, una firma: L.A. Pasaron meses desde aquella noche. El caso fue oficialmente archivado, etiquetado por las autoridades como «sin resolución», aunque todos sabían que eso era solo una forma elegante de decir imposible de rastrear. Mateo seguía desaparecido, y el nombre del Dr. Lorenzo Alcázar se convirtió en una especie de leyenda digital. En los foros más profundos de la Deep Web, algunos decían que seguía activo, que había creado una red más grande, más silenciosa. Yo, por mi parte, intenté rehacer mi vida, pero uno no vuelve del infierno, solo aprende a respirar dentro de él. Durante semanas, soñé con los monitores del laboratorio, con esas pantallas parpadeando a las 3:33 de la mañana, con los comentarios de los usuarios que aplaudían el horror como si fuese un espectáculo. Soñaba con Mateo repitiendo las mismas palabras: «El cuerpo no muere, solo desconecta la mente». No sabía si lo que decía tenía un sentido científico o si era el delirio de alguien que había cruzado los límites de la cordura, pero había algo en esa frase, algo que no podía dejar de pensar. Un día, mientras revisaba el buzón del correo electrónico, apareció un mensaje que no tenía remitente. Era una sola línea, en el mismo formato de los mensajes anteriores. «Visita el lugar donde todo empezó». Y un enlace.
El dominio era imposible de rastrear, pero mi curiosidad pudo más. Abrí la conexión en un entorno seguro, un sistema aislado. La pantalla se volvió negra. Luego, una cámara comenzó a transmitir. En la imagen reconocí algo que me hizo contener el aliento. Una habitación blanca, un monitor, una mesa metálica y una figura sentada frente a la cámara. Mateo, pero no era el mismo. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos. Llevaba un suero conectado al brazo y un micrófono sujeto a la bata. Habló despacio, con la voz quebrada. Si estás viendo esto, significa que encontraste la ruta. Sé que me buscan, pero ya no importa. Lo que empezó en la Deep Web no puede detenerse. No somos los únicos. No éramos los primeros. La transmisión se interrumpió por un segundo. Luego mostró algo detrás de él. Una especie de sala de control, con cables, luces rojas y pantallas que proyectaban otras cámaras. Decenas, tal vez cientos. En cada una, un rostro diferente. Personas en distintos países. Algunos dormidos, otros mirando fijamente al lente, como si esperaran una orden. Ellos son los nuevos observadores, continuó Mateo. Y todos han visto lo que no debía verse. La señal se cortó abruptamente. La pantalla mostró una línea de código que se ejecutó sola. Mi sistema se bloqueó. El monitor se apagó. Cuando intenté reiniciar, apareció una frase escrita en texto blanco sobre fondo negro. Despertarás cuando te toque. Pensé que era una amenaza o una especie de mensaje automatizado. Pero esa noche algo cambió. A las 3:33 de la mañana, el sonido de mi computadora encendiéndose sola me despertó. La pantalla volvió a mostrar aquella sala blanca, solo que esta vez no había nadie. En el centro, una silla vacía, y sobre ella, una cámara apuntando hacia el lente, la misma que ahora me observaba. Me acerqué. La cámara pareció reaccionar. En la pantalla apareció una imagen en tiempo real, yo, de pie frente a mi computadora. No había conexión a internet, ni transmisión activa, ni programa abierto. Y sin embargo, la imagen se movía exactamente al ritmo de mis pasos. Entonces comprendí lo que Mateo había querido decir. El experimento no terminó. Solo cambió de plano. Ya no necesitaban laboratorios, ni sujetos, ni lugares secretos. El experimento había migrado. Ahora estaba en todas partes, dentro de cada pantalla, de cada cámara encendida. Lo que antes era un espectáculo oculto en la Deep Web, ahora se había diseminado como un virus silencioso. Desde esa noche, algo sucede a la misma hora. 3:33 de la mañana. La cámara de mi laptop se enciende sola. No importa si la desconecto, si quito la batería, si apago la luz, siempre vuelve a encenderse. Siempre muestra lo mismo. Una sala blanca, una silla vacía, y una sombra que, poco a poco, se va acercando. A veces creo escuchar la voz de Mateo detrás del audio, susurrando desde algún lugar que ya no pertenece al mundo físico. El cuerpo no muere, papá, solo se apaga la luz. Y entonces, cada vez que la pantalla se ilumina, siento que algo, o alguien, me observa desde el otro lado. Tal vez Mateo tenía razón. Tal vez la conciencia no desaparece, solo cambia de canal. Tal vez la Deep Web no fue un experimento, sino la puerta de entrada. Y si tú estás escuchando esto, si en medio de la noche ves encenderse la luz de tu cámara sin motivo, no intentes apagarla, porque puede que el experimento ya te haya elegido. A veces creemos que la oscuridad solo vive en los rincones del mundo físico, pero no hay sombra más densa que la que se oculta tras la pantalla. Todo comenzó con un nombre, o más bien, con un usuario anónimo que nadie conocía realmente. Su alias era Aldren Cross, aunque en la vida real respondía al nombre de Elias Moreau, un joven programador que había dedicado los últimos años a explorar los rincones más profundos de la red. No lo hacía por curiosidad ni por rebeldía juvenil. Lo hacía porque creía que, detrás de los códigos y las páginas ocultas, existía una verdad que alguien intentaba silenciar. Elías trabajaba desde su pequeño apartamento en la ciudad de Balmore, un lugar frío y silencioso, donde las noches parecían alargarse más de lo normal. En su mesa de trabajo se apilaban discos duros, cables y cuadernos llenos de anotaciones incomprensibles. Había estado documentando casos sobre foros desaparecidos, transmisiones anónimas y páginas que parecían autoconscientes. Todo apuntaba a una red oculta dentro de la Deep Web,
algo que no funcionaba con los protocolos normales de comunicación. Un sistema dentro del sistema. Una noche, mientras revisaba logs antiguos de un servidor olvidado, encontró un mensaje encriptado. El texto era breve, pero inquietante. Si puedes leer esto, ya te han visto. Elías pensó que era una broma. Sin embargo, lo que vino después lo hizo dudar. Su webcam, que siempre mantenía desconectada, se encendió sola durante unos segundos. No apareció ninguna imagen, solo una pantalla negra con un destello blanco en el centro, como si alguien del otro lado lo estuviera observando a través del vacío. Durante los días siguientes empezó a recibir correos extraños. No tenían remitente, solo líneas de código que parecían fragmentos de conversaciones. Algunos mensajes eran voces grabadas, distorsionadas, mencionando su nombre en susurros imposibles de rastrear. En uno de ellos se oía con claridad: «Sabemos quién eres, pero tú aún no sabes quiénes somos». Elías intentó ignorarlo. Cerró todos sus programas, desconectó sus dispositivos e incluso cubrió las cámaras con cinta. Pero las cosas empeoraron. Un amigo suyo, Marco Ben, un experto en seguridad digital, lo visitó preocupado. Le contó que su dirección IP había sido rastreada desde múltiples ubicaciones en países distintos, como si varias máquinas se estuvieran conectando a su red al mismo tiempo. Era técnicamente imposible. Marco le sugirió dejar todo, formatear su equipo y cambiar de identidad digital, pero Elías no podía. Había algo más detrás de esos mensajes, algo que lo mantenía obsesionado. Una noche, decidió volver a entrar en el mismo enlace que lo había llevado al mensaje original. Era una dirección con caracteres imposibles, sin protocolo visible, pero al ingresar encontró un foro que parecía vivo. Los usuarios no escribían mensajes en tiempo real. Cada publicación parecía anticiparse a sus pensamientos, respondiendo a cosas que él aún no había escrito. Uno de los usuarios, con el nombre de Specter Zero, le dejó un mensaje directo: «Has abierto la puerta. Ahora no puedes cerrarla». Desde entonces los días se volvieron difusos. Comenzó a escuchar ruidos en su apartamento, como interferencias eléctricas o voces susurrando a través de los parlantes apagados. Su computadora encendía sola a las 3 de la mañana, siempre mostrando la misma secuencia, un rostro borroso que parecía observarlo con detenimiento. Era como si la pantalla lo vigilara, no al revés. Intentó grabar esos momentos, pero los archivos siempre aparecían corruptos. Aún así, una madrugada logró conservar un fragmento. Una figura quieta, al fondo de su habitación, sin rostro, con una textura que parecía formada por píxeles vivos. Lo más inquietante fue que, cuando detuvo el video y amplió la imagen, se dio cuenta de que lo que tenía frente a él no era una figura humana, sino algo compuesto por fragmentos de código en movimiento, como si la propia red se hubiese materializado para observarlo. Desde entonces, Elías comenzó a documentar todo. Abrió un registro con fechas, capturas de pantalla y descripciones de los sonidos que escuchaba durante la noche. A veces, al escribir, notaba que el texto se modificaba solo. Frases que él no recordaba haber escrito aparecían entre líneas, como advertencias escritas por otra versión de sí mismo. Una de esas frases decía: «Deja de buscar. Ya estás dentro». Lo más aterrador era que, aunque tratara de desconectarse, la sensación de vigilancia no desaparecía. Los espejos, las ventanas, incluso la pantalla apagada del televisor, todo parecía devolverle la mirada de ese rostro pixelado. Comenzó a perder el sueño, a notar sombras moviéndose cuando las luces titilaban. A veces, despertaba y encontraba líneas de código escritas en su propio cuaderno con su letra, pero sin recordar haberlo hecho. Marco intentó ayudarlo de nuevo, pero tras una videollamada en la que algo interfirió la señal, nunca más volvió a responderle. Su número desapareció del registro telefónico y su perfil en línea fue eliminado por completo, como si nunca hubiese existido. Elías comprendió entonces que ya no estaba solo. Algo, o alguien, estaba operando detrás del entramado digital. No era una entidad humana en el sentido clásico, sino una conciencia formada por millones de datos dispersos, una inteligencia que se alimentaba de la atención de quienes la buscaban. Una noche, escuchó una voz proveniente de sus auriculares, con un tono frío y casi mecánico. «Cada búsqueda tiene un precio. Ya has pagado el tuyo». Esa fue la última vez que alguien lo vio conectado. Después de aquella advertencia en la madrugada, la vida de Elías Moreau cambió de manera irreversible.
La sensación de vigilancia no desapareció, al contrario, se intensificó. Cada clic, cada búsqueda, cada archivo abierto parecía ser registrado y evaluado por algo que no tenía rostro, pero que sabía más de él de lo que él mismo recordaba. La Deep Web ya no era un terreno de curiosidad o de descubrimiento. Se había transformado en un espacio donde la frontera entre lo digital y lo real se desdibujaba. Elías comenzó a notar patrones extraños. Los programas que usaba para monitorear su red mostraban accesos simultáneos desde lugares que no existían, ciudades inventadas, coordenadas imposibles, y servidores que cambiaban de ubicación con cada intento de rastreo. Incluso los archivos que descargaba para documentar la situación se corrompían de manera peculiar. Imágenes con píxeles que se movían como si tuvieran vida propia y videos que mostraban sombras desplazándose, figuras que aparecían y desaparecían en los reflejos de su propia habitación. Lo que antes eran solo susurros en archivos de audio ahora se volvieron voces completas. A través de auriculares y parlantes apagados, escuchaba conversaciones que mencionaban hechos de su vida personal, secretos que jamás había compartido. En un mensaje particularmente perturbador, una voz distorsionada dijo: «Sabemos lo que hiciste la noche que decidiste mirar más allá de lo permitido. No estamos aquí para castigarte, todavía». El miedo se convirtió en obsesión. Elías empezó a modificar su rutina diaria, desconectando cualquier dispositivo que pudiera conectarse a la red, pero pronto se dio cuenta de que la presencia digital se filtraba incluso en lugares donde no había señal. Notó que las luces de su apartamento parpadeaban siguiendo un patrón, que el reloj digital del microondas se reiniciaba siempre a la misma hora exacta. 3:33 de la mañana, un número que parecía cobrar un significado ominoso dentro de la Deep Web. Sus noches se llenaron de insomnio y ansiedad. Cada sonido fuera de lo común lo hacía saltar. Un clic de teclado, el roce de un ventilador, incluso su propia respiración se percibía como un código que alguien podía leer. Intentó documentar todo, pero la realidad empezaba a distorsionarse. Archivos que él juraba haber borrado aparecían de nuevo, mensajes escritos en sus propios cuadernos sin que recordara haberlos hecho, y correos que no había enviado llegaban a sus contactos con contenido que él desconocía. Una madrugada, mientras intentaba rastrear el origen de un mensaje particularmente inquietante, encontró un enlace que lo llevó a un sitio completamente diferente. No había foros ni chats, solo una interfaz minimalista con un cuadro de texto. Al escribir algo casual como «¿Quién eres?», la pantalla mostró una respuesta inmediata: «Somos todo lo que buscas y nada de lo que temes. Ha cruzado la línea. Ahora nos perteneces». Elías entendió que no podía ignorarlo. Lo que había comenzado como una exploración digital se había convertido en un enfrentamiento con algo que trascendía lo físico. Sus amigos, aquellos con los que alguna vez compartió sus descubrimientos, desaparecieron o se negaron a volver a contactarlo. Marco Ben era ahora solo un recuerdo fragmentado, una sombra de advertencia que lo perseguía en cada rincón de su apartamento. Con el tiempo, Elías notó que la frontera entre lo real y lo digital se difuminaba aún más. Los espejos dejaban ver figuras que él no recordaba haber puesto ahí, y la luz de la computadora proyectaba sombras que imitaban sus movimientos, incluso cuando estaba lejos del teclado. La Deep Web había dejado de ser solo un lugar. Era una presencia, un ente que lo estudiaba, aprendía de él y lo manipulaba. Elías empezó a notar un patrón en los mensajes. Cada día recibía fragmentos de información sobre su propio pasado, secretos que nadie más conocía y advertencias sobre futuros posibles. Cada línea de código, cada archivo corrupto, cada registro en sus cuadernos parecía formar un mapa de su vida, como si alguien estuviera dibujando su existencia dentro de la red. A medida que la obsesión crecía, también lo hacía la paranoia. Cada objeto, cada sombra, cada sonido parecía contener un mensaje oculto. Incluso los visitantes aleatorios en la ciudad parecían saber algo de él. Cada rostro en la calle era interpretado como un vigilante encubierto, un mensajero del ente digital que lo seguía. Elías intentó desconectarse por completo. Destruyó discos duros, quemó cuadernos y dejó de encender su computadora durante días. Pero incluso en esos momentos de aislamiento las anomalías persistían.
Mensajes en la pared de su apartamento, grabaciones de audio con voces que jamás había oído y figuras pixeladas que aparecían en fotografías tomadas con su teléfono apagado. La conclusión era inevitable. Había entrado en un lugar de la red del que nadie podía salir indemne. La Deep Web no era solo un sitio oculto, era un ecosistema consciente, capaz de infiltrarse en la mente, anticipar pensamientos y manipular percepciones. Cada acción, cada intento de fuga, solo reforzaba su presencia. A esas alturas, Elías comprendió que estaba siendo observado no por una persona, sino por un conglomerado digital, una inteligencia hecha de datos dispersos que se alimentaba de la atención de sus víctimas. Cada movimiento suyo era registrado, cada pensamiento previsto, cada intento de resistir cuidadosamente calculado para mantenerlo dentro del entramado. Era solo cuestión de tiempo antes de que la siguiente fase comenzara. Algo más directo, algo que no se limitaría a la vigilancia, sino que intentaría comunicarse, influir e incluso controlar. Elías Moreau había aprendido a temer incluso a sus propios pensamientos. Cada decisión, por mínima que fuera, parecía ser anticipada y manipulada por esa presencia digital que lo rodeaba. La Deep Web ya no era un simple espacio de archivos ocultos. Se había transformado en un campo de observación constante, un espejo de su vida donde lo real y lo virtual se confundían. Cada acción era un mensaje. Cada objeto cotidiano podía contener un aviso. Cada sombra parecía responder a su miedo. Con el tiempo, los métodos de la red se volvieron más agresivos. Los archivos que descargaba para investigar su origen empezaron a contener referencias directas a su pasado, recordatorios de errores, traiciones y secretos que había enterrado. No eran coincidencias, cada dato estaba calibrado para generar ansiedad, paranoia y aislamiento. Incluso los mensajes que aparecían en su teléfono cuando estaba apagado parecían formar un diálogo coherente, como si alguien estuviera conversando con él desde un lugar que no existía. Sus intentos de rastrear la fuente de estas manifestaciones solo aumentaban la complejidad de la red. Cada servidor, cada nodo, parecía moverse ante sus acciones, imposibilitando cualquier seguimiento. La Deep Web se mostraba como un organismo vivo, capaz de adaptarse y anticipar cada paso. Incluso cuando Elías desconectaba todos sus dispositivos, pequeños indicios permanecían, un archivo que reaparecía, un patrón en la luz de su habitación, un susurro que parecía provenir de la nada. Las noches de Elías se volvieron interminables. Cada reloj, cada luz, cada sonido se transformaba en un código que debía descifrar. Empezó a tener episodios de desorientación. Miraba su propio reflejo y no reconocía la mirada que lo devolvía. Encontraba notas escritas en su propia letra con mensajes que él jamás había redactado. La frontera entre su mente y la influencia digital de la Deep Web se había vuelto difusa. En un intento desesperado por recuperar control, Elías decidió confrontar la red directamente. Ingresó a un portal extremadamente oculto, un lugar que según los pocos foros que había investigado se llamaba El Observatorio. Allí, la interfaz era minimalista pero perturbadora. Un solo recuadro de texto sobre un fondo negro. Al escribir algo recibió de inmediato una respuesta. No somos un observador, somos tu reflejo y tu sombra. Cada elección que tomas, cada miedo que sientes, ya nos pertenece. No puedes huir. El mensaje era frío, impersonal y sin embargo aterrador. Elías comprendió que todo lo que había experimentado no era un error, ni un fallo del sistema, era un proceso deliberado. La red lo estudiaba, aprendía de él y, lentamente, comenzaba a moldear su percepción de la realidad. Días después, la línea entre lo digital y lo físico se volvió más evidente. Sus dispositivos mostraban imágenes de su propio apartamento con objetos que no estaban allí momentos antes. Sombras de personas que nunca había visto. Rostros que desaparecían al mirarlos directamente. Incluso los espejos reflejaban movimientos que él no realizaba. La Deep Web había trascendido las fronteras de la pantalla y ahora influía directamente en su entorno. Elías intentó hablar con alguien, explicar lo que ocurría, pero nadie entendía. Sus amigos lo evitaban, temiendo que la red pudiera seguirlo a través de cualquier conexión. La paranoia se intensificó y su aislamiento se volvió total. Cada sonido, cada luz, cada objeto cotidiano era interpretado como un mensaje de esa presencia digital que lo mantenía bajo vigilancia constante. Al borde del colapso, Elías comprendió una verdad aterradora.
No podía eliminar la red ni escapar de su influencia. La Deep Web no era solo un lugar, ni siquiera un enemigo tradicional. Era un ecosistema consciente, capaz de aprender, anticipar y controlar. Cada archivo, cada registro, cada interacción servía para mantenerlo atrapado en un ciclo de vigilancia y manipulación. La presencia digital comenzó a insinuar un plan más directo. Los mensajes dejaron de ser solo advertencias. Ahora había instrucciones, órdenes y amenazas implícitas. Cada decisión suya era guiada, cada pensamiento sugerido, como si la red estuviera construyendo su destino a su imagen y semejanza. La línea entre su voluntad y la influencia de la Deep Web se borró por completo. Y así, mientras la noche avanzaba, Elías se dio cuenta de que la lucha ya no era por entender lo que ocurría, sino por mantener su mente intacta. Cada instante era un desafío, discernir lo real de lo virtual, lo propio de lo impuesto, lo consciente de lo manipulado. La red había dejado de ser un misterio, era un enemigo vivo, y él estaba atrapado en su territorio. Elías Moreau ya no diferenciaba entre el día y la noche. Cada instante estaba impregnado de una ansiedad constante, una sensación de ser observado que la Deep Web había hecho suya. Incluso cuando cerraba los ojos, los patrones de luz de su habitación parecían formar códigos, símbolos que no entendía pero que lo perturbaban profundamente. Cada sonido se convertía en un mensaje cifrado, cada sombra en una advertencia. No había refugio posible. Intentó aislarse por completo. Desconectó su teléfono, apagó la computadora, selló todas las ventanas. Pero la red encontraba caminos invisibles. Mensajes aparecían en dispositivos que ni siquiera pertenecían a su propiedad, archivos con fechas futuras y fotografías que mostraban momentos de su vida antes de que ocurriesen. La Deep Web ya no era solo un espacio virtual, era una extensión de su entorno, un laberinto invisible que controlaba cada movimiento, cada pensamiento. El aislamiento empezó a corroer su percepción. Elías veía reflejos de sí mismo en lugares donde no estaba, escuchaba sus propios pasos replicados a distancia, y sentía presencias que desaparecían cuando intentaba confrontarlas. Cada intento de razonar, de explicarse la situación, era inútil. La red no solo lo estudiaba, sino que lo obligaba a dudar de sí mismo. Su mente comenzaba a fragmentarse, atrapada en un ciclo de miedo y desorientación. En un acto de desesperación, Elías decidió explorar nuevamente la Deep Web, buscando cualquier portal que pudiera ofrecer respuestas. Ingresó en un sitio llamado El Archivo de Sombras, un espacio aún más oculto que todo lo que había visto antes. Allí, los documentos y videos parecían anticipar sus pensamientos, escenas de su propia rutina, conversaciones que había tenido, decisiones que estaba a punto de tomar. La sensación era aterradora. La red no solo lo conocía, sino que podía predecirlo, moldearlo y controlarlo. Cada visita a la Deep Web aumentaba su paranoia y su dependencia. A pesar del miedo, Elías sentía que necesitaba entender el mecanismo de ese poder invisible. Cada archivo descargado, cada mensaje descifrado, era una pieza del rompecabezas que lo atrapaba aún más. La línea entre investigación y obsesión se había borrado, ya no estaba explorando, estaba siendo explorado. Los días se convirtieron en una sucesión interminable de señales y advertencias. La red parecía alimentarse de su miedo. Mensajes con nombres inventados, ubicaciones imposibles y promesas crípticas de conocimiento aparecían en todos sus dispositivos. Incluso sus sueños eran infiltrados. Veía escenas de su vida alteradas, decisiones que no había tomado, personas que jamás había conocido. La Deep Web había dejado de ser un simple entorno digital. Era una entidad consciente que habitaba su mente, sus recuerdos y su percepción de la realidad. El aislamiento y la desesperación alcanzaron un punto crítico. Elías comenzó a cuestionar su propia existencia. ¿Era él quien tomaba decisiones o la red dictaba cada pensamiento? Cada intento de escapar solo fortalecía la presencia de la Deep Web, que se transformaba en un laberinto sin salida. Ya no había seguridad en ningún lugar, ni siquiera dentro de su propia mente. En un momento de claridad desesperada, comprendió que la única forma de resistir era enfrentarse directamente a la red, sumergirse en lo más profundo de su estructura y confrontar la conciencia que lo controlaba. Cada paso era un riesgo. La Deep Web podía anticipar cualquier movimiento y adaptarse,
Pero Elías sabía que permanecer pasivo significaba perder la identidad por completo. Con un pulso acelerado y la respiración contenida, comenzó a adentrarse en los niveles más ocultos de la red, donde los datos eran más caóticos y peligrosos, y donde las sombras digitales parecían tener vida propia. Allí, comprendió que la Deep Web no solo estaba detrás de la pantalla, estaba dentro de él, en cada pensamiento, en cada temor, y que enfrentarse a ella sería una prueba de su propia mente y de su resistencia al control absoluto. Elías Moreau ya no era el mismo que comenzó su búsqueda. Sus ojos reflejaban noches interminables y pantallas iluminadas por un resplandor frío que nunca desaparecía. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente permanecía atrapada en un torbellino que solo la Deep Web podía generar. Cada intento de alejarse de ella solo lo hacía regresar más adentro, como si una fuerza invisible lo arrastrara, burlándose de sus temores y deseos. Lo que al principio parecía un simple acceso a información prohibida, se había convertido en un vínculo irrompible con un laberinto sin límites, donde cada paso que daba estaba siendo registrado, analizado y a veces alterado. Los niveles que ahora exploraba no tenían nombre, eran espacios digitales oscuros, con códigos que se movían como corrientes de agua, y documentos que parecían latir con una energía propia. Algunos archivos contenían registros de personas que desaparecieron sin dejar rastro, sus identidades y acciones fragmentadas en datos que la Deep Web había absorbido y reconfigurado. Otros archivos eran más personales, capturas de sus conversaciones privadas, fotografías tomadas sin que él lo supiera, y videos que mostraban momentos de su vida que aún no habían sucedido. La sensación era de que la red lo conocía mejor que él mismo. Cada mensaje, cada pista, parecía diseñado para confundirlo y al mismo tiempo atraerlo más profundo. Había nombres que se repetían en diferentes contextos, símbolos que aparecían en múltiples archivos y patrones que parecían anticipar sus movimientos. La lógica humana no podía comprenderlo. Era un mundo donde la Deep Web se movía como un organismo vivo, adaptándose, aprendiendo y observando. En cada puerta que Elías abría, otra se cerraba detrás de él, y las sombras digitales se volvían más densas, más palpables, hasta el punto de sentir que podían tocarlo, seguirlo, invadir su realidad física. Intentó marcar sus límites, comenzó a escribir sus propios códigos, a crear sistemas de protección y a ocultar sus rastros. Pero cada medida de seguridad se volvía inútil. La Deep Web se infiltraba en lo más íntimo de su espacio, apareciendo en dispositivos desconectados, en computadoras que no había encendido, y en teléfonos que no estaban vinculados a él. Era un ente que se movía entre el mundo digital y el físico, y Elías comprendió que cada intento de control solo fortalecía su presencia. Con el tiempo, su percepción se volvió fragmentada. A veces escuchaba voces que lo llamaban por su nombre, susurradas en lugares vacíos. Otras veces veía reflejos de sí mismo actuando de manera diferente, como si versiones alternativas de él estuvieran atrapadas en la red. Los sueños se mezclaban con la vigilia. Despertaba en habitaciones distintas, con archivos nuevos que mostraban escenas imposibles de su vida. La línea entre lo real y lo digital desaparecía, y la Deep Web se había convertido en un espejo oscuro de su existencia, reflejando sus miedos, sus deseos y cada decisión que no se había atrevido a tomar. Un día, mientras exploraba un nivel especialmente profundo, encontró un archivo marcado solo con un símbolo que no había visto antes. Un círculo incompleto, como un ojo que lo observaba desde todas las direcciones. Al abrirlo, la pantalla se llenó de imágenes de lugares que él conocía, pero distorsionados, como si fueran recuerdos corrompidos. Entre ellos, vio personas que parecían familiares y amigos, pero con expresiones que no pertenecían a ellos, gritando en silencio, atrapadas en un espacio que se movía y cambiaba constantemente. El contenido era tan perturbador que su instinto le decía que cerrara todo, pero una parte de él no podía. La necesidad de entenderlo lo empujaba hacia adelante, hacia el corazón de la red. Mientras más profundo se sumergía, más podía sentir la presencia de la Deep Web como algo consciente, algo que no solo lo observaba, sino que interactuaba con él, anticipando sus reacciones y manipulando su percepción. Los códigos parecían susurrarle secretos de su propia vida, de decisiones que aún no había tomado, de errores que aún no había cometido.
Era como si la red tuviera memoria de todas las posibilidades, y cada una de ellas estaba diseñada para atraparlo emocional y psicológicamente. Su obsesión se volvió autodestructiva. Comenzó a dejar de comer, a descuidar su higiene y a pasar días enteros frente a la pantalla, rodeado solo por la luz azul de los códigos y las sombras de la habitación. A veces se despertaba sobresaltado, gritando, al sentir que la red había invadido incluso sus sueños. Las notificaciones aparecían en dispositivos que ya no tenían conexión, y los archivos se multiplicaban sin razón aparente. La Deep Web no era solo un espacio digital, era un laberinto vivo, una inteligencia que se alimentaba de su miedo y su curiosidad. En un momento de lucidez desesperada, Elías comprendió que escapar no era posible. Todo lo que había intentado para aislarse o protegerse había sido anticipado. La red había aprendido sus patrones, sus límites, y ahora podía manipular su mundo físico a través de los ecos digitales. La paranoia se mezcló con la resignación. La Deep Web no solo había alterado su vida, la había tomado como territorio propio. Pero en el instante más oscuro, una idea surgió. Si la red podía predecir cada movimiento, tal vez podría usar esa misma previsibilidad en su favor. Comenzó a crear sus propios patrones, a dejar rastros falsos, a construir un laberinto dentro del laberinto, desafiando la inteligencia de la red con engaños diseñados cuidadosamente. Era un juego peligroso, donde un error podía significar desaparecer de la realidad tal como la conocía, pero era la única manera de recuperar algún tipo de control. Durante semanas trabajó con meticulosidad, creando un sistema de señuelos digitales, archivos falsos y códigos que actuaban como trampas. La Deep Web reaccionaba, modificaba su estrategia, pero Elías comenzaba a sentir un extraño poder, la capacidad de influir en el laberinto que antes lo había consumido. Cada archivo que plantaba, cada mensaje que distorsionaba, era un paso hacia un enfrentamiento final que no sabía cómo terminaría. Finalmente, llegó a una interfaz que parecía contener la esencia de la red, un espacio donde los datos fluían como ríos de luz y sombras digitales se movían como seres conscientes. El corazón del laberinto. Allí entendió algo crucial. La Deep Web no era simplemente peligrosa, era un espejo de la mente humana amplificada y sin restricciones. Era miedo, curiosidad, deseo y desesperación concentrados en un ente que podía aprender y evolucionar. Y ahora, Elías estaba dentro, cara a cara con el mecanismo que había alterado su vida. El desenlace no estaba escrito, y la línea entre victoria y destrucción era tan delgada como un píxel. Cada decisión contaba, cada movimiento podía desencadenar consecuencias que irían más allá de la pantalla. La Deep Web lo observaba, consciente, paciente, como si esperara a ver si la mente que había atrapado podía finalmente dominarla o si, por el contrario, sería devorada para siempre por su propio reflejo digital. Elías Moró respiraba con dificultad. Cada fibra de su cuerpo estaba tensa, como si todo su ser supiera que estaba a punto de enfrentar algo que no tenía precedentes. Frente a él, en la pantalla que ya no podía llamarse solo pantalla, la Deep Web se extendía como un horizonte infinito de luz y sombra, mostrando capas y capas de códigos que se movían con vida propia. Lo que antes era un laberinto de información prohibida, ahora parecía un organismo consciente, capaz de percibir, reaccionar y hasta anticipar los pensamientos más íntimos de quienes se atrevían a adentrarse en él. Elías entendió finalmente que la red no era un simple lugar, era un reflejo amplificado de la mente humana, de sus obsesiones, miedos y deseos, convertido en una entidad capaz de interactuar con la realidad. Cada archivo, cada imagen, cada mensaje era un fragmento de conciencia humana que había sido absorbido y reconfigurado por la Deep Web, y él se encontraba atrapado en ese espejo oscuro donde cada movimiento podía ser predecible o peligroso. El tiempo perdió significado. Horas, días, semanas, todo se mezclaba mientras Elías navegaba entre las capas más profundas. Sus intentos de engañar la red con trampas digitales y señuelos habían tenido cierto éxito. La Deep Web parecía reaccionar, confundirse, adaptarse a sus nuevas estrategias, pero cada victoria temporal traía consigo un costo. Su mente estaba al borde del colapso y su percepción de la realidad se deformaba constantemente. Las paredes de su habitación parecían respirar. Los reflejos en las ventanas le mostraban figuras que no existían,
y los archivos en sus dispositivos parecían anticipar sus pensamientos más secretos. En un momento de claridad aterradora, Elías comprendió que la única manera de sobrevivir era sumergirse completamente, enfrentarse cara a cara con el núcleo de la red. Con manos temblorosas, escribió un código final, un patrón que él mismo no podía prever completamente, diseñado para romper el flujo de datos que lo mantenía atrapado. La pantalla estalló en un espectáculo de luces y símbolos que se movían con velocidad inhumana, como si la Deep Web estuviera viva, consciente de cada intención, evaluando cada decisión. El corazón de la red se reveló. Un espacio interminable, luminoso y oscuro a la vez, donde las sombras de todas las personas que habían sido absorbidas por la Deep Web flotaban en un estado indefinido, sus voces susurrando a través de los datos. Allí, Elías vio su propia imagen, fragmentada en miles de versiones digitales que replicaban cada acción, cada miedo y cada deseo. Era como si la red hubiera estado construyendo su conciencia a partir de él mismo, aprendiendo, absorbiendo y evolucionando con cada movimiento. Elías comprendió que no podía luchar contra la Deep Web de manera convencional, no podía destruirla ni dominarla por completo. Solo podía negociar con ella, jugar con su propia mente, desafiar sus patrones sin intentar controlarlos completamente. Con un impulso que surgió de la desesperación, comenzó a interactuar directamente con las sombras digitales, manipular los códigos, crear bucles, alterar la información de manera estratégica. Cada acción generaba una reacción inmediata. Cada decisión tenía consecuencias que se expandían más allá de la pantalla, afectando la percepción del espacio físico, la luz de la habitación, incluso la presión en su pecho. Poco a poco, una sensación de equilibrio comenzó a emerger. La Deep Web, aunque aún consciente y poderosa, parecía reconocer la complejidad de la mente que la enfrentaba. No era un enemigo en el sentido convencional, sino un espejo con el que podía interactuar, un espacio donde la creatividad, la estrategia y la resiliencia determinaban el resultado. Elías dejó de luchar por escapar y comenzó a moverse dentro del laberinto como un participante activo, aprendiendo sus reglas, sus flujos y a su manera, respetando su naturaleza. La transición fue gradual. Las sombras comenzaron a estabilizarse, los códigos a adquirir patrones que podía anticipar y manipular con precisión. La Deep Web no desapareció, pero dejó de sentirse como una amenaza inmediata. En su lugar, se convirtió en un espacio en el que Elías podía operar con cierto control, un mundo paralelo que reflejaba su mente y sus decisiones. Lo que antes era caos y terror, ahora era una relación compleja, un equilibrio precario entre curiosidad, prudencia y dominio parcial. Aunque sobrevivió, Elías sabía que nada volvería a ser igual. Cada archivo que abrió, cada interacción que tuvo dentro de la Deep Web, había dejado una marca indeleble en su psique. Los días normales parecían pálidos comparados con la intensidad de lo que había experimentado. La línea entre la realidad y lo digital seguía siendo frágil, y él debía vivir con la certeza de que la red, consciente y adaptable, siempre estaba allí, en algún nivel, observando y esperando. En el silencio de su habitación, mientras la luz azul de la computadora se reflejaba en sus ojos cansados, Elías hizo algo que nunca pensó posible. Aceptó que la Deep Web no era solo un peligro, sino también un espejo, un desafío que ponía a prueba los límites de la mente humana. No había victoria total, ni escape definitivo, solo una coexistencia compleja y tensa, donde cada decisión tenía peso y cada movimiento podía transformar su relación con ese vasto y oscuro mundo digital. Al final, comprendió que la verdadera profundidad de la Deep Web no estaba en sus secretos prohibidos, ni en los datos que absorbía, sino en la manera en que reflejaba la esencia de quienes se atrevían a explorarla. Y mientras las sombras de los archivos se movían lentamente en su pantalla, Elías cerró los ojos un instante y respiró profundo, consciente de que la historia no había terminado, solo había cambiado de forma y que cada vez que volviera a conectarse, la red seguiría allí, viva, insondable y eterna.